Roma fue fundada por Rómulo y Remo, hijos de Marte, dios de la guerra, y Rea Silva, hija de un héroe troyano. Rómulo murió a manos de su hermano Remo por oponerse en su victoria. El traje en los romanos en los caballeros era llevar una simple túnica y la toga. El romano se envolvía la toga alrededor del cuerpo sobre la túnica, de una manera que solo le quedaba el brazo descubierto. Las mujeres usaban una estola, prenda interior que llegaba hasta tocar el suelo, y una paya manto suelto llevaban por encima de las estolas. Se decía que eran tan vanidosas como las mujeres de hoy en día. Usaban joyas, anillos, aretes, brazaletes y collares. Al principio, las casas romanas simples solo estaban conformadas por un atrium. Se añadió una construcción pequeña a un lado llamada tablinum. Por último, copiaron de los griegos al añadir un peristylum. Estaba conformada por el padre, la madre, las hijas solteras y los hijos casados con sus esposas e hijos. El padre conservaba la máxima autoridad sobre todos los demás miembros. Habían muchas personas que no gozaban de la libertad propia de los ciudadanos romanos. Eran estos los esclavos, hombres y mujeres capturados en las guerras o por traficantes de esclavos o esclavistas. El comprador tenía poder absoluto sobre el esclavo y podía tratarlo como quisiera. Los esclavos desempeñaron muchas clases de labores en Roma, en toda Italia. Algunos esclavos recibían buen trato, pero otros, especialmente los que trabajaban en el campo, eran obligados a trabajar sin interrupción y durante labores pesadas. La suerte del esclavo dependía del carácter de su dueño. Era preciso educar al ciudadano romano para que conociera sus obligaciones para con la familia, los esclavos y demás miembros de la sociedad. Se organizaron escuelas corrientes para aquellos niños cuyos padres estaban en condiciones de pagar una reducida pensión. A las niñas se les continuó enseñando en su casa a coser, tejer y cocinar. En la escuela romana del último siglo a.C., los niños aprendían lectura, escritura y aritmética. Más elevado, en donde aprendería el arte de la oratoria. Algunos romanos ricos se apartaban de este sistema educativo público, alquilando o comprando maestros griegos para que dieran clases privadas a sus hijos. En los primeros tiempos de la República, los romanos creían en espíritus del agua y del fuego. Los espíritus no tenían ni figura ni forma corporal. Para proteger su hogar y su familia, el padre romano ejecutaba ciertos rituales y creía que al no cumplir estos ritos, los espíritus se pondrían furiosos y causarían daños. Al conectarse con los griegos, aceptaron muchos de sus dioses. La religión tenía relación directa con la recreación y los juegos públicos, en honor a un héroe ya para celebrar un evento importante o para ganar popularidad entre las masas. Circus Maximus, el circo más grande, estructura en forma elíptica que podría contener alrededor de 175.000 personas. Coliseo. Se presentaban las luchas entre gladiadores con capacidad para unas 50.000 personas. Si los espectadores batían pañuelos o cualquier tela blanca, era perdonada la vida del gladiador vencido que hubiera luchado con bravura. Si los asistentes y el emperador volvían el pulgar hacia abajo, el vencedor ultimaba al vencido. Los romanos elaboraban leyes que definían tanto los derechos y deberes de los ciudadanos romanos, como de los diversos pueblos que conformaron el imperio. Dejaron algunos principales legales. Las leyes deben ser escritas, siempre que ello sea posible. Aunque esto no constituya novedad para los romanos, lo aceptaron plenamente. La ley protegerá a los ciudadanos contra daños a su propiedad. Las leyes habrán de considerar los derechos de la mujer. Todo individuo que fuere acusado ser considerado inocente hasta que se pruebe lo contrario. Podrían efectuarse matrimonios civiles entre ciudadanos de distinta posición social y económica. Todos los hombres serán considerados iguales ante la ley. Ninguna persona recibirá trato especial con preferencia a los demás. Los romanos construyeron puentes magníficos, parques públicos y acueductos, lo cual pertenece a la ingeniería romana. Algunas características de la arquitectura romana era usar un arco, emplearon la bóveda, usaron una cúpula, ladrillos recubiertos de cemento, como decoración colocaban columnas griegas
y se enfocaban más en decorar el interior de una fachada que el exterior. Los romanos también tuvieron contribuciones a la ciencia. 4 triunfos en el campo de la salud y de la medicina aplicada. Servicios médicos, hospitales, médicos y militares y sistemas de sanidad.